Quiero hoy hablarles en la autoridad delegada, la autoridad sobre el mundo. Y quiero compartir el texto sagrado con ustedes. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, el versículo 15, vamos a tener la Sagrada Escritura con ustedes. Dice el texto en el capítulo 2, versículo 15 de la primera carta del apóstol Juan, en el nombre de Jesús. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muy amable. Ya hemos conversado con ustedes en esta predicación de la autoridad delegada, que el Señor nos ha dado autoridad sobre el infierno y que el infierno opera a través del pecado, del mundo y de la maldad. Y vimos la autoridad que ha sido delegada sobre la iglesia con relación a los espíritus que operan desde el infierno. Lo vimos en 3 predicaciones. Hoy conversamos de la autoridad sobre el mundo. Y le hemos dicho que en la autoridad delegada, el concepto es que usted tiene autoridad con relación a usted. Con relación a usted. O sea, con relación a usted, el Señor ha delegado autoridad para que el mundo no pueda operar en usted. El mundo no puede tener control sobre usted. Eso no quiere decir que usted va a controlar el mundo. No, es con relación a usted que no tiene poder. No tiene poder sobre la iglesia, sobre los hijos de Dios, aquellos que tienen la unción del Santo, que tienen el Espíritu de Dios. O sea que alrededor de mí el mundo puede operar. Ahora en mí no debe operar porque tengo autoridad. En usted no debe operar porque usted tiene autoridad sobre el mundo. Usted tiene autoridad para controlar las acciones del mundo. Y decíamos antes que el mundo es parte del engranaje espiritual infernal y que no se refiere al cosmos como tal, como el universo, sino que se refiere a lo natural. Que la Sagrada Escritura nos habla del mundo como el concepto de la gente que están involucrado en las cosas naturales, que no son del Espíritu de Dios y que en el mundo opera un espíritu diferente al Espíritu de Dios. Hablamos del mundo como un engranaje espiritual dirigido por el infierno con el propósito de distraernos, intentando desviarnos del propósito de Dios. De manera que todos nosotros vivimos en el mundo en términos del cosmos, pero no estamos controlados ni dirigidos por el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y no actuamos de manera natural como aquellos que no conocen a Dios, sino que servimos al Señor y sabemos que quieren distraernos del propósito de Dios con nosotros. El mundo es expresado en la Escritura como las personas que viven contrario a Dios y como una corriente que pretende ahogar la palabra, la vida de los creyentes y atraerlos a sus redes. O sea que la primera lucha que nosotros tenemos es con el mundo en términos espiritual, son por sus ofertas, porque de alguna manera
hay una alianza entre esas ofertas del mundo con nuestra propia naturaleza, y llámese naturaleza concupiscente. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios en el capítulo 2, el versículo 12, él nos dice lo siguiente: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. El espíritu que nosotros hemos recibido es el que viene de Dios, no el espíritu que opera en el mundo. Porque antes de conocer a Dios y antes de ser transformado por el Espíritu de Dios, el espíritu que operaba en nosotros es el mismo espíritu que opera en el mundo. Pero nosotros no hemos recibido ese espíritu, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea que el Espíritu de Dios va a darnos la capacidad para conocer el propósito de Dios con nosotros y el depósito que Dios ha hecho en nosotros, lo que Dios nos ha concedido. ¿Quiénes somos realmente? Y creo que esta es parte de la oración del apóstol Pablo expresado en sus escritos, en especial en la carta a los Efesios, que él dice que él estaba pidiendo a Dios para que nosotros lleguemos a conocer y entender quiénes somos en Cristo y cuál es el posicionamiento que tenemos en Cristo. Y creo que esta debe ser parte de la oración de la iglesia y la oración de los padres por los hijos y de los esposos por sus compañeros y compañeras, para que puedan entender quiénes son realmente y qué espíritu es el que opera en nosotros. Y textualmente la Escritura está diciendo que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, un espíritu de dominio propio, un espíritu de amor. Es lo que establece la Escritura. Lo cual también hablamos, no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu. Y el apóstol Pablo dice: lo que le estoy trayendo no lo estudié en la universidad, porque no es enseñanza de filosofía ni de ciencia humana, está diciendo, sino que lo que estoy trayendo es la revelación del Espíritu de Dios. Porque en las universidades se enseña ciencia para la vida en la tierra, y todos deberían tener una carrera universitaria porque así se desarrollan los pueblos y las naciones. Ahora, no todos tienen la oportunidad, pero para asunto espiritual es otra cosa. Es la revelación del Espíritu de Dios y de la palabra. No es ciencia, no es filosofía. Y en ocasión dice hueca y sutil, porque no tiene asidero en lo espiritual ni en lo eterno. Es el Espíritu de Dios el que da el conocimiento, la ciencia de Dios y la revelación. Lo cual también hablamos, no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, capaz de acomodar cada cosa como va. Y entonces él añade un texto que es muy conocido por nosotros y manejado por todos con facilidad. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no la puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces el Espíritu de Dios viene a hacernos aterrizar para que acomodemos lo natural a lo natural y lo espiritual en lo espiritual. Porque el Espíritu de Dios no viene para que nosotros menospreciemos las cosas naturales que funcionan y son parte de un engranaje creado por Dios en la naturaleza del ser humano. Él no quiere que ignoremos eso, pero quiere que nosotros conozcamos los fenómenos espirituales que ocurren en el mundo y cómo cosas espirituales están afectando el mundo físico y cómo cosas del mundo físico afectan el mundo espiritual. Y por eso nos dice, no es enseñanza humana, no es conocimiento humano,
es revelación del Espíritu de Dios para poder equilibrar y establecer la normativa. Por eso es que cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos, en el capítulo 12, el versículo 2, que es un texto también muy manejado por nosotros, y esto es interesante, cuando las predicaciones tienen textos que nosotros manejamos, es más fácil poder digerir la predicación. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces le está diciendo, no acepten el molde o el patrón del mundo. Eso es lo que le está diciendo a los romanos. No se conformen a este siglo, no acepten el modelo que el mundo tiene o el patrón que el mundo tiene. Es muy difícil criar en este tiempo hijos que se sometan a la palabra y obedezcan, porque ellos siguen la corriente del mundo, porque lo que aprenden en la escuela, en las universidades, con sus compañeros, con sus vecinos, inclusive con nuestros familiares que no conocen a Dios, es llevarlo al modelo del mundo, a una praxis mundana. Y entonces, para los padres criar ahora, tienen que tener sabiduría de Dios para no terminar perdiendo sus hijos, pero que ellos aprendan la palabra y disciplinarlo en el Señor, porque la corriente del mundo ahoga a mucha gente, y mucha gente, aún dentro de las congregaciones, y adultos inclusive, están aceptando el molde y el patrón del mundo. No están aceptando el patrón de Cristo, el molde que es Cristo, donde todo debe ser conforme a su diseño, sino que muchas de las cosas, inclusive que se hacen en las iglesias y que hacen los creyentes en su casa y en su comportamiento privado, lo aprendieron del mundo, no de Cristo. Y entonces la Escritura dice que opera un espíritu diferente al que opera en la iglesia, y entonces hay una contradicción. Cuando el espíritu que opera en el mundo opera en la iglesia, entonces hay problema. Porque en vez de ser el Espíritu de Dios que toma el control, quien toma el control es el espíritu del mundo. Pero lo que pasa es que la gente desde su casa viene sometido a ese patrón que el mundo está trayendo. Y entonces quieren hacer las cosas en la iglesia conforme la aprendieron o no el mundo, o conforme a la sagacidad del mundo y las estrategias del mundo. Pero no podemos ganar a la gente para Cristo con el patrón del mundo. Ni pretenderíamos agradar a Dios haciendo las cosas como las hace el mundo. Porque nunca el pueblo de Israel fue a las naciones vecinas a aprender cómo ellos adoraban y qué cosas le hacían a sus dioses para venir a hacérsela a Dios. Porque Dios fue claro y preciso diciendo qué cosa Él quiere que le hagan y cómo debe ser el comportamiento de los hijos de Dios. Como creyentes tenemos autoridad sobre el mundo en la misma medida que nuestro ser es transformado. Por eso el texto está diciendo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y está hablando de un concepto que en la Sagrada Escritura se repite en el Nuevo Pacto muchísimas veces y aparece también en el Antiguo Pacto, un par de veces, que es el concepto de transformación del ser espiritual del individuo. Es el concepto de regeneración, de nacer del Espíritu, de nacer de Dios, que es necesario para que la gente pueda agradar a Dios y abandonar la corriente del mundo siguiendo el Espíritu de Dios. Transformados, se necesita una transformación. ¿Por qué? Porque el mundo está arraigado, está cimentado en nosotros, porque de ahí venimos, de esa corriente, de ese espíritu y de esa vida. Y necesitamos ser transformados aquí por el Espíritu de Dios, que pueda liberar nuestros intelectos, transformar nuestras mentalidades y que nosotros podamos adoptar la mente de Cristo, para tener una manera diferente de pensar y de actuar para vivir en Dios. Y va a renovar nuestro entendimiento. Si eso no pasare,
seríamos mundanos aún todavía. Y las cosas que nos llamarían a la atención serían esas cosas mundanas. Pero por medio de la transformación del Espíritu de Dios, las cosas del mundo van bajando. Nos llamarán la atención, pero no caeremos en sus garras porque tenemos autoridad sobre esas cosas. Y así podremos comprender, comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Porque nosotros deberíamos vivir en la voluntad de Dios como hijos de Dios, pero la gente que vive de acuerdo al mundo y que no ha podido controlar a los deseos mundanos y hacer y repetir las cosas como la ve en el mundo, no podrá agradar a Dios porque no conocerá su voluntad. Porque para conocer la voluntad de Dios debe ser transformado. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y la voluntad de Dios siempre es agradable y es perfecta. Y de eso nosotros sabemos, porque muchos de nosotros hemos sido procesados, hemos pasado situaciones difíciles y hemos conocido la voluntad de Dios en medio del desierto. Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta aun cuando Él nos disciplina. Nos pasan cosas que no vienen de Dios, pero Dios tiene el control de todas las cosas. Y eso es lo que viene a convencernos a nosotros quiénes realmente somos. Si somos como aquellos que hicieron la casa sobre la arena o sobre la roca, que vamos a servir a Dios, pase lo que pase, vivamos lo que vivamos, tengamos que enfrentar lo que enfrentemos como quiera, nuestras raíces están profundas en Dios y nadie nos mueve, porque Cristo es la roca inconmovible. Y hay momentos, no solamente tenemos el deseo de abandonar, sino que no tenemos la fuerza para permanecer. Pero como estamos sobre la roca, ahí viene la fuerza de Dios para que podamos ser sostenidos. Inclusive Jesús está diciendo, el mundo lo va a afligir. En el mundo tendrán aflicciones, el mundo lo va a afligir. Pero confíen, yo he vencido al mundo. El mundo lo va a afligir porque lo va a atacar, lo va a engañar. El mundo le va a robar. El mundo lo va a intentar persuadir, lo va a atacar fuertemente. Pero Él dice, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Que confiemos en Él. El mundo nos va a atacar con agresividad. Eso es lo que el Señor está diciendo. Pero confiemos en el Señor porque Él ha vencido al mundo y nos ha dado autoridad para nosotros vencer al mundo. Eso es lo que establece la Escritura. Ahora, ¿qué dice el apóstol Juan en su primera carta sobre el mundo? Dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No amen al mundo, no sigan la corriente del mundo. Que el espíritu que opera en el mundo no opere en ustedes y no lo dirijan. No pongan su amor en esas cosas. ¿A quién debemos amar? Según el texto sagrado, Dios me amó a mí primero. Y Dios me está pidiendo que lo ame con todo mi ser, con mi espíritu, que lo ame con mi corazón, que lo ame con mis emociones, que lo ame con la mente, que todo mi ser sea aplicado para amar a Dios. Y que ame a Dios sobre toda cosa que yo puedo amar. Y también el Señor dice que no podemos servir a dos señores, porque a uno amará y al otro aborrecerá. No podemos servir al mundo y a Dios, hay que erradicar al mundo. Y Dios nos ha dado autoridad sobre el mundo. Aleluya. Y nuestra responsabilidad es agradar a Dios y no seguir la corriente del mundo. No amen el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y hoy no estoy aquí para hacer un diagnóstico solamente de la situación, sino para decirte cómo salir de la situación. Si estás amando al mundo, estás en el mejor lugar, en el lugar preciso,
estás en el lugar indicado, lugar preciso y momento indicado para tomar una decisión radical. Las decisiones radicales se producen con violencia y los rompimientos deben ser violentos. Para romper con el mundo debe ser con violencia. Y ya la Escritura nos habla de esto. Dice, a partir de Juan el Bautista, habla del reino de Dios que sufre violencia y que solamente los violentos arrebatan. A partir de Juan el Bautista, porque es el profeta de transición, que viene a marcar una nueva época y a preparar el camino del Señor. Y el infierno se volvió violento, porque sabe que a partir del nacimiento de Juan se viene a preparar el camino del Mesías que va a vencerlo y que sus días están contados y que su reloj comienza a marcar. Y entonces hace que violencia a la gente. Y aquellos que quieren servir a Dios, que queremos servir a Dios, tenemos que ser violentos en términos espirituales para poder ser exitosos. Definitivamente, si todavía estamos amando las cosas del mundo, nos hace falta el amor de Dios. El amor de Dios va a producir equilibrio en nosotros y por eso la Escritura habla de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. O sea que quien viene a darnos el amor de Dios, el depósito de amor, es el Espíritu de Dios, que es dado a los creyentes. Pero el mundo nos distrae para que no alcancemos el propósito de Dios en la tierra. Y usted necesita ser agresivo en la decisión y radical la decisión que usted ha tomado de servir a Dios, porque el mundo te ahoga. Y no estamos hablando de los compromisos personales que se requieren para sostener una familia y para vivir dignamente en la tierra. No, estamos hablando de las influencias espirituales que el mundo trae para desestabilizarnos de la relación con Dios y volvernos livianos en la relación con Dios, en la vida de oración y en la consagración a Dios. Aunque pudiera afectarnos estar dedicado mucho tiempo a nuestro trabajo, el problema aquí no es el trabajo, es en las cosas que nos involucramos, que niegan a Dios, que no tienen que ver con la vida de principio. Ahí es donde está el asunto. Porque el Señor nos ha dado la oportunidad de trabajar para que dignamente sostengamos nuestra familia. Y eso es bueno. Pero hay cosas que van a aparecer en todo lugar, incluyendo en el trabajo, para sacarnos del propósito de Dios y que nos desenfoquemos de la palabra y de los principios, porque el enemigo está al acecho. Y posiblemente no sea que tú ames al mundo, sino que el enemigo ha tenido alguna estrategia para irte sacando al paso. Y llega un momento donde ha perdido los principios y está haciendo cosas que no tienen que ver con Cristo. Y entonces ya estás en el mundo, pero saliste y no te diste cuenta cuándo fue. Porque estando en la iglesia, fuiste sacando los pies, haciendo negocios en la que Dios no estaba, teniendo relaciones con gente que no tienen a Dios, dejándonos influenciar inclusive. Ya algunos han cambiado el vocabulario, ya no hablan como hijos de Dios. No hablan como hijos de Dios. No piensan como hijos de Dios. Por ende, su conducta no es igual que un hijo de Dios, que son las tres áreas importantes que el Espíritu de Dios va a trabajar y que va a ser manifiesto en nosotros, y es el pensamiento, la palabra y la conducta. Y el mundo viene a trabajar en esas tres áreas, que hablemos como mundanos, que pensemos como mundanos y que nuestra conducta sea mundana. Cristo nos ha dado poder sobre esas cosas. Y tienes la oportunidad de regresar
si reflexionas, si está claro de quién eres, cuál es el propósito de Dios y cuál ha sido la estrategia del mundo para irte sacando suavemente, para que ya no sea lo que Dios dijo que tú eres. Aleluya. Aleluya. Sencillamente la Escritura está diciendo que si amas al mundo, si te ha vuelto mundano, ya no tienes el amor de Dios. Y hoy es oportuno poder volverte al amor de Dios. Ese amor por el Señor, por las cosas extraordinarias de Dios, que el Espíritu de Dios lo va a poner en ti, para que el latido de tu corazón te dé de acuerdo a aquello que es de Dios. Mire, usted se puede dar cuenta cuando usted se está convirtiendo en mundano, y es cuando la mayoría de las cosas que usted hace, que usted piensa y usted habla, no tienen que ver con Dios. Usted puede analizar y decir, bueno, me estoy convirtiendo en mundano. El mundo me está arropando, porque ya no estoy pensando lo que debo pensar, ya no estoy viviendo como debo vivir y ya no estoy hablando como debo hablar. Su corazón necesita latir de acuerdo a los principios del reino, porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Si tu tesoro está en el mundo, tu corazón estará en el mundo. Si tu tesoro está en Dios, tu corazón está en Dios, en su reino. Y el Señor no nos está diciendo que abandonemos nuestros compromisos, nuestros negocios y actividades. Lo que nos está diciendo es no dejen a Dios para hacer esas cosas. Aleluya. El texto dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y por si acaso alguien se hace el ignorante, entonces el texto le dice, ¿qué cosa es lo mundano? ¿Qué cosa no viene de Dios? ¿Y a qué se está refiriendo el apóstol? El número 1, vaya conmigo al texto sagrado, los deseos de la carne, que tiene que ver, que ya lo hemos hablado antes, ese concepto tiene que ver con la naturaleza concupiscente. Y que se tradujo como carne, porque la naturaleza concupiscente es donde descansan los deseos desenfrenados. Y la carne no necesariamente, el concepto es pecaminoso porque puede ser natural, refiriéndose al cuerpo físico. Ahora, dice de esos deseos, los deseos de la naturaleza concupiscente. ¿Qué es lo que ocurre con la naturaleza concupiscente? Que la naturaleza concupiscente va a guiarnos a nosotros para saciar necesidades y deseos fuera de los principios del reino de Dios, fuera de lo que Dios ha establecido. Y ese deseo concupiscente, quien lo intenta saciar es el mundo, que nos va a dar la oferta para nosotros saciar fuera de los principios. Entonces tenemos que retornar a los principios para poder controlar el deseo concupiscente. El segundo deseo que habla aquí, el deseo de los ojos, habla de lo sensorial, de aquello que viene a nosotros por los sentidos, que también es alimentado por la naturaleza concupiscente. Aquello que percibimos por los sentidos se refiere a la codicia, a la envidia y a la lujuria. 3 elementos importantes que vamos a percibir por lo sensorial, que van a intentar apartarnos de los principios del reino de Dios para que vivamos de acuerdo a la corriente del mundo. Así dice acerca de la lujuria. Es exceso, abundancia de cosas, es un deseo de tener abundante cosas, y esto estimula y excita los sentidos. Ese deseo ardiente por querer tener cosas, más cosas.
No es malo ser rico, pero tampoco es malo ser pobre. Ahora el pobre debe trabajar y vivir mejor, y Dios va a hacerlo. Y Dios no rechaza a una gente porque sea rico o porque sea pobre. Dios acepta tanto a los ricos como a los pobres. El problema de los ricos está cómo consiguieron esas riquezas, cuál es el origen de las riquezas. Y la situación del pobre pudiera ser que cree que por ser pobre le va a agradar a Dios. Y a Dios se agrada por medio de Cristo, sea pobre o sea rico. Ahora, cuando la gente tiene deseo desmedido de tener cosas, va a tener esas cosas por medios incorrectos. Inclusive va a despojar a la gente con estrategia para poder conseguir esas cosas. Y por eso el lujurioso quiere tener más. La lujuria también está muy ligado al pecado sexual, porque no solo quiere tener cosas, sino que quiere saciar ardientemente necesidades. Este es el envidioso. El mundo va a hacernos a nosotros, nos va a influenciar para que tengamos envidia, que es un sentimiento de tristeza o de enojo por desear tener las cosas de las otras personas. Y esto es lo que hace el mundo. El mundo nos vuelve envidioso. Y por eso hay mucha gente que han caído en descrédito. Por eso hay gente que han tomado préstamos sin poderlo pagar. Por eso hay gente que han despojado a otros de las cosas que han ganado con el trabajo, porque quieren tener cosas. Terminan en codicioso, en envidioso, y otros están deprimidos. Tienen tristeza profunda que lo ha llevado a depresión porque no pueden tener las cosas que tienen los demás. Aleluya. No soportan el progreso de las otras gente. Y eso es lo que el mundo viene a hacer, a querernos atrapar. Y nos lleva también a ese concepto de la codicia, que ya ustedes saben que la codicia en esencia tiene un área que sí es mala, y es cuando nosotros deseamos lo que tienen las otras personas, que esa es la parte que prohíbe la Escritura. Y estos tres conceptos están ligados a lo que se conoce como el pecado del cuerpo espiritual, porque no necesariamente se traduce al mundo físico, sino que la gente lo comete en su cuerpo espiritual. Y esa influencia del mundo viene para eso, para atraparnos por lo que nosotros vemos, por lo que podemos oler, por lo que podemos sentir por medio de lo sensorial. Y eso es lo que está estableciendo el texto bíblico. Y esto no proviene del Padre, sino del mundo. El Padre no quiere que seamos vanidosos. La vanagloria de la vida es el tercer elemento aquí. Y la vanagloria de la vida tiene que ver con placeres. El texto sagrado dice que todo lo que es pasajero es vanidad. O sea que no todo lo que es pasajero es malo. Ojo con eso. Ahora hay cosas que sí son malas, que es la vanagloria. La Sagrada Escritura nos enseña que Dios no comparte su gloria con nadie, pero el ego del ser humano lo eleva, lo hace sentirse grande, lo hace sentirse soberbio, independiente de Dios, y la gente llega a creerse la gran cosa. Y eso es vanagloria. Los deleites y los bacanales del mundo, eso es vanagloria. Querer tener cosas para tener placer y para hacer lujo, eso es vanagloria. Eso no permanece en el tiempo, es vano, no tiene asidero en lo eterno. Y dependiendo la manera que lo obtengamos, puede ser una estrategia del mundo para atraernos a sus redes.
Y el mundo sabe cómo amarrarnos para que permanezcamos ajeno a Dios, a la guianza de Dios y de su Espíritu, donde va a ocupar toda nuestra agenda en cosas materiales y que olvidemos una relación cercana con Dios. Y entonces de ahí viene que se embriagan, porque la vanagloria de la vida, la vanidad, embriaga a la gente. De la misma manera que la gente se embriaga de alcohol, de esa misma manera hay gente que se embriaga con los afanes porque el mundo lo atrapa. Y entonces el Señor dice, eso no viene del Padre, dice la Escritura, no viene de Dios. Lo que viene de Dios es equilibrado. Porque esas cosas necesitan ir acompañadas de gozo, de paz. Necesitan ir acompañados de armonía, necesitan ir acompañados de una familia saludable. Necesitan ir acompañados de una relación de pareja en salud, de una relación con los hijos en salud. Aleluya. No puede venir solo de un lado, tiene que ser parejo. Lo que proviene del Padre es parejo. Lo que viene del mundo no es parejo. Dice, y el mundo pasa y sus deseos. Las cosas del mundo son pasajeras, no van a permanecer en el tiempo. Y tener deseo de esas cosas del mundo también va a pasar. Por eso que el texto nos está diciendo, si tienen sustento y abrigo, estén conformes con eso. No está diciendo que sean pesimistas, no está diciendo que sean mezquinos, ni está diciendo que no tengan idea para emprender proyectos, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que disfrutemos lo que tenemos. Y hay gente que no disfruta lo que tiene porque quiere tener más. Y al no poder alcanzar más, entonces se amarga. Porque su preocupación es lo que está pasando alrededor de ellos. Y la corriente del mundo quiere llevarnos a una competencia atroz. Esas cosas van a pasar. Esos deseos serán pasajeros, no permanecerán. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque el que hace la voluntad de Dios trasciende al tiempo. Es mucha la gente que nosotros vemos pasar. La gente va, viene, escucha la palabra, pero no permanece. Aquellos que escuchan la palabra, que viven esa palabra, permanecen en el Señor. Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y va a guiarnos a la eternidad, no solo en el mundo físico. Recuerde que usted no fue llamado solamente a vivir de acuerdo a lo que hay en el mundo físico. Usted fue llamado a vivir aquí, aprovechar la coyuntura del mundo físico, pero su mente debe estar en el cielo. Usted debe estar escuchando la trompeta. Cuando una iglesia deja de escuchar la trompeta, deja de estar pendiente a escuchar la trompeta, cuando un creyente comienza a hacer su vida independiente de Dios y olvida que ha sido llamado para ser arrebatado y para un día entrar en la presencia del Señor y permanecer, si olvidamos eso, ya usted sabe lo que puede pasar. Dice que quien ha dejado su Señor para que atienda a su consiervo y comienza a golpear porque cree que su Señor no viene. Y ahí es donde está el asunto, que mucha gente se ha desenfrenado hoy porque no cree que es verdad que la trompeta va a sonar, que un día nos iremos de la tierra. Hay gente que no cree que se va a morir físicamente. Ha olvidado que la vida en la tierra es pasajera y que nuestro trabajo aquí es pasar como peregrino. Usted no va a vivir aquí para siempre. Usted no sabe cuándo se va. Abra sus ojos, resista al mundo, abra su corazón a Dios. Deje que el Espíritu de Dios haga el depósito del amor de Dios en usted, como establece la Escritura. Y la Escritura está diciendo, ya cerrando el día de hoy por causa del tiempo, la Escritura dice en primera de Juan, la primera carta del apóstol Juan 5:4,
y 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? De manera que si estamos aquí hemos creído bien. Hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios. Hemos creído que solamente en Cristo hay salvación, tenemos fe salvadora. Pero hay algo que nos está ahogando. Y hay una corriente que es más fuerte muchas veces que nosotros. Y aquí se necesita la resistencia, como dice Santiago. Resistan para que huya. Resistan hasta que huya. Sométanse a Dios. Resistan hasta que huya. Aleluya. Y va a tener que huir. Y lo que nos ahoga, lo que nos está ahogando ahora, dejará de hacerlo cuando nosotros tengamos técnicas para trabajar. Cuando usted aprenda a flotar, esa corriente que lo está ahogando va a dejar de ahogarlo. Porque para vivir en este mundo hay que saber cómo hacerlo. Ahora, todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. La Escritura está diciendo, todo el que está regenerado por el Espíritu de Dios vence al mundo. Todos aquellos que tienen el Espíritu de Dios, que han sido transformados por Dios, vencen al mundo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que con tu fuerza tú no puedes vencer al mundo. Tu fuerza no te dan. Con tus propias capacidades y habilidades no será suficiente. Porque el texto está diciendo cómo que se vence al mundo. El que es nacido de Dios. Y nacer de Dios, nacer del Espíritu y regeneración son sinónimos. Y es la transformación del Espíritu de Dios a nuestro espíritu, donde forja la imagen de Dios en nosotros. Es lo que dice el texto bíblico. Y para ser regenerados tenemos que rendir nuestras vidas a Dios para que Él nos transforme. Y Él no nos va a transformar hasta que nos rindamos. Y hay área de nosotros que no se le hemos entregado al Señor, que la tenemos controlada nosotros. Entréguela hoy. Y diga como el cacique, que fue entregando cosas y terminó diciendo: cacique, entrega arco y flecha. Entregue cosas que son simbólicas en usted. Y cosas que han permanecido en usted, inclusive algunas son heredadas de familia. Tienen que ver a veces con el ego, tienen que ver inclusive por espíritu de maldad que alguna vez operó en nosotros. Suelte y descanse en el Señor. Entréguele a Dios aquello que impide que usted sea transformado. Ríndase. Rinda su voluntad hoy para que algo ocurra. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Para usted vencer al mundo, para usted poder ejercer autoridad sobre el mundo, usted tiene que ser regenerado. Y eso no va a pasar hasta que usted quiera, porque esa es su decisión. Aleluya. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Porque somos vencedores por fe. Somos vencedores. La Escritura dice: más el justo por la fe vivirá. Aleluya. Esto no es por vista, es por fe. Y ya saben que el concepto de fe es muy amplio y se comienza con el concepto de fe salvadora. Creer que solamente en Cristo hay salvación. Y luego todo lo que tiene que ver con la esperanza, con la confianza, con la certeza, con la palabra, con la revelación, tiene que ver con fe. Y muchos hoy estamos aquí porque tenemos fe. Y hemos permanecido porque tenemos fe. Que cuando no hemos tenido fuerza para remar, sencillamente hemos hecho el intento y no sabemos cómo, pero la barca se mantiene. Aleluya. Porque hemos confiado en el Señor y Él nos ha dado una palabra que no nos dejará ni nos va a desamparar. Y mucha gente que tiene éxito en su vida y éxito en los negocios y éxito en su matrimonio es porque ha tenido fe. Y ha dicho: yo no voy a hacer más nada, me voy a quedar tranquilo para que Dios complete la obra que va a hacer. Aleluya. Y Dios lo hace porque confiamos en Él y sabemos que Él no llega tarde porque Él está con todo su ser al mismo tiempo en todo lugar. Aleluya. Bendito es el nombre de Dios. Aleluya.
Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Gloria al Señor, porque creemos en Jesús, porque estamos confiando en Él y porque Él no nos va a desamparar. Y aunque sea raneándonos, pero seguimos en el camino. Aleluya. Pase lo que pase, seguimos en el camino. Ocurra lo que sea alrededor de nosotros, seguimos confiando en Dios. Él tiene la respuesta. ¿Cuándo va a llegar? Yo no sé, pero yo sé que Él va a obrar. Aleluya. Y que no nos va a desamparar bajo ninguna circunstancia, porque Dios no desampara la obra de sus manos. Mire, si Dios no nos desamparó a nosotros cuando estábamos en el mundo bajo el pecado, ¿cómo nos va a dejar ahora? Y el texto sagrado dice, si nos dio a Jesús, que es su único hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Ya nos dio lo que más vale. ¿Quién es el que más vale? Jesús. El hijo es lo que más vale. Dice, el que tiene el hijo también que se lleve la herencia, que se lleve todo. Dice, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? No las va a dar.